El día de hoy vamos a resolver un problema de equilibrio de partículas en el espacio. El problema indica un contenedor de peso W está suspendido del aro A, al cual se unen los cables AC y AE. Una fuerza P se aplica al extremo F de un tercer cable, que pasa sobre una polea en B y a través del anillo A, y que está unido al soporte en D. Si se sabe que el peso es igual a 1000 newtons, determine la magnitud de P. Sugerencia: la tensión es la misma en todos los tramos del cable FBAD. El primer paso en este tipo de problemas es el de dibujar el diagrama de cuerpo libre, en este caso de la partícula A. Vamos a reemplazar las tensiones de los alambres por la tensión AC, la tensión AB, la tensión AE, la tensión AD y el peso W por una fuerza vertical hacia la parte de abajo. Vamos a iniciar la resolución de nuestro problema identificando las coordenadas de los puntos. En este caso, el punto A en X tiene un valor de 0, en Y tiene un valor de menos 1,6 metros y en Z tiene un valor de 0. El punto B en X tiene un valor de menos 0,78 metros, en Y y Z tiene un valor de 0. El caso del punto C, en el eje X tiene un valor de 0, en el eje Y tiene un valor de 0 y en Z tiene un valor de 1,2 metros. El punto D, que en X tiene un valor de 1,3 metros, en Y tiene un valor de 0 y en Z tiene un valor de 0,4 metros. Y finalmente el punto E, que en X tiene un valor de menos 0,4 metros, en Y tiene un valor de 0 y en Z tiene un valor de menos 0,86 metros. Para calcular la tensión TAB, vamos a recordar un principio que es el que si yo conozco las coordenadas de dos puntos por donde pasa la línea de acción de una fuerza, utilizando el principio del vector unitario, yo puedo calcular las componentes de dicha fuerza. Iniciamos calculando el vector AB. Recordemos que simplemente viene a ser la diferencia de las coordenadas del punto final menos el punto inicial. En nuestro caso, este vector va a tener las siguientes componentes: menos 0,78 metros en X, 1,6 metros en Y y 0 en Z. Vamos a calcular la magnitud de este vector. Para ello, simplemente debemos realizar una raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de los componentes y voy a obtener un valor para la magnitud del vector AB de 1,78 metros. Finalizo calculando la tensión AB. Para ello utilizo el vector unitario AB, que viene a ser igual a la tensión AB sobre su magnitud, y esto es igual al vector AB sobre su magnitud, de donde puedo despejar yo el vector tensión AB, que va a ser igual a las magnitudes de la tensión AB sobre el vector AB multiplicado por el vector AB. Reemplazo estos datos que tengo, menos la magnitud de la tensión AB, que lo voy a dejar en forma de incógnita, y finalmente las componentes de la tensión AB van a ser igual a menos 0,4382 y más 0,8989J más 0K, todo esto multiplicado por la variable tensión AB.
Vamos a continuar con la resolución del problema. Para ello vamos a calcular la tensión AC. Primero calculo el vector AC, cuyas componentes en el eje X va a ser 0 menos 0, en el eje Y va a ser 0 menos 1,6 metros y en el eje Z va a ser 1,2 metros menos 0, lo que me va a dar los componentes 0i más 1,6 metros j más 1,2 metros k. Calculando la magnitud de este vector, que vendría a ser la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1,6 metros al cuadrado más 1,2 metros al cuadrado, voy a obtener un valor de 2,0 metros. Calculo la tensión AC. Para ello utilizo el vector unitario AC, que es igual a la tensión AC sobre su magnitud, también igual al vector AC sobre su magnitud, y voy a despejar la tensión AC. Reemplazando en esta relación los valores que conozco, que es la magnitud de AC igual a 2 metros, y los componentes del vector AC, que es igual a 0i más 1,6 metros j más 1,2 metros k, voy a obtener los siguientes componentes: 0i más 0,8j más 0,6k, todo esto multiplicado por la variable tensión AC. Siguiendo con el problema, vamos a calcular la tensión AD. Calculo primeramente el vector AD, que viene a ser la diferencia de las coordenadas del punto D menos el punto A, dándome los siguientes componentes: 1,3 metros I más 1,6 metros J más 0,4 metros K. Su magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los componentes del vector, que me va a dar como resultado 2,1 metros. Y finalmente calculo la tensión AD. Para ello utilizo el principio del vector unitario AD, que es igual a la tensión AD sobre su magnitud, también igual al vector AD sobre su magnitud. Puedo despejar para hallar el valor de la tensión AD, reemplazando los valores que tengo, la magnitud del vector AD, que es de 2,10 metros, los componentes de AD, que es de 1,3 metros I, más 1,6 metros J, más 0,4 metros K. Puedo hallar los siguientes componentes. Las componentes de la tensión AD van a ser igual a 0,6190 en el eje X, más 0,7619 en el eje Y y 0,1905 en el eje Z. Todo esto multiplicado por la variable tensión AD. Vamos a calcular la tensión AE. Calculo los componentes del vector AE, cuyos valores van a ser de menos 0,4 metros I, más 1,6 metros J, menos 0,86 metros K. Para calcular la magnitud de dicho vector, voy a hacer raíz cuadrada de menos 0,4 metros al cuadrado, más 1,6 metros al cuadrado, más menos 0,86 metros al cuadrado, lo que me va a dar un valor de 1,86 metros. De manera similar a los casos anteriores, voy a utilizar el principio del vector unitario y para hallar la siguiente relación, que la tensión AE es igual a la magnitud de la tensión AE sobre la magnitud del vector AE multiplicado por el vector AE. Reemplazando los datos hallados y resolviendo las operaciones, tengo que las componentes de la tensión AE van a ser igual a menos 0,2151 I más 0,8602 J menos 0,4624 K. Todo esto multiplicado por la tensión AE.
Para poder realizar la suma de las fuerzas, necesito tener al peso W en base a sus componentes y este va a ser igual a menos WJ. Y finalmente puedo hacer que todas las fuerzas que convergen en la partícula A se encuentren en equilibrio. Para ello debo sumar la tensión AB más la tensión AC más la tensión AD más la tensión AE más el peso, y para que esté en equilibrio esta suma debe ser igual a 0. Voy colocando los datos que he obtenido en el caso de la tensión AB, la tensión AC, la tensión AD, la tensión AE y el peso. Y a continuación voy a sumar todos los componentes en X, todos los componentes en Y y todos los componentes en Z e igualarlos a 0. Obtengo, haciendo sumatoria de fuerzas en X, el producto de la suma, obtengo la siguiente relación. Menos 0,4382 tensión AB, más 0,6190 tensión AD, menos 0,2151 tensión AE. Esto va a ser igual a 0 y va a ser la primera ecuación que voy a encontrar. Haciendo una suma similar en FY obtengo 0,8989 tensión AB más 0,80 tensión AC más 0,7619 tensión AD más 0,8602 tensión AE menos W también igual a 0, que vendría a ser la segunda ecuación. Y finalmente, cuando hago sumatoria de fuerzas en Z, obtengo la relación de 0,60 tensión AC más 0,1905 tensión AD menos 0,4624 tensión AE igual a 0 porque se encuentra en equilibrio y vendría a ser la tercera ecuación. Yo tengo algunos valores. Tengo el valor del peso, que viene a ser igual a 1000 newtons, y por las características del problema sé que la tensión AB es igual a la tensión AD. Y para resolverlo voy a reemplazar por el valor P. Utilizo una aplicación que he desarrollado en Excel y obtengo la solución, donde la solución para mi problema va a ser que la fuerza P va a valer 377,636 newtons, la tensión AE va a ser igual a 317,4179 newtons y la tensión AC va a ser igual a 124,7239 newtons. Obteniendo el valor de P hemos resuelto el problema. Muchas gracias por su atención. Será hasta la próxima.